Proverbios capítulo número 12, versículo 1. Dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Digan sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Yo quiero que usted lea junto conmigo esta expresión bíblica. Amén, iglesia. Dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Diga: yo no soy ignorante. Teniendo una plática con esta persona, me decía: ¿por qué será que la gente se complica tanto la vida? Y especialmente cuando sabemos que la Biblia, que es palabra de Dios, en ella nosotros encontramos un croquis, encontramos un mapa, encontramos el manual en donde están nuestras instrucciones. O sea, ¿por qué la gente se complica la vida? No sé, yo tendría una y mil respuestas, podría dar mi respuesta, no sé cuál sería su respuesta, pero me decía: creo que viviríamos mejor, creo que los fracasos en la vida del ser humano se reducirían, y definitivamente así es. Hicimos una lectura que, sabe, hermano, que yo nazco con esta lectura, nazco de nuevo en el Señor con esta lectura. Y mi esposa ha de recordar cuando yo por primera vez escucho esto, yo dije: yo no quiero ser más un ignorante, porque cuando uno está fuera de Cristo uno ignora. A veces suena como fuerte esta expresión de ignorante, pero lo que pasa es que ignoramos los principios, ¿verdad? Pero es una clave muy grande y muy fuerte para nosotros. La clave muchos quizá la andan buscando y la encuentran comprando números de la lotería, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero esta es una clave poderosísima que Dios otorga a todo el mundo y nos la está dando a nosotros. Y espero en Dios que a través de esta enseñanza usted ya no se siga complicando la vida. No nos compliquemos la vida. Es tan sencillo seguir las instrucciones y vivir una vida feliz. ¿Cuántos de ustedes anhelan un buen futuro? Todos anhelamos un buen futuro. Un buen futuro para nosotros mismos, un buen futuro para nuestra familia, un buen futuro para nuestros hijos, un buen futuro en todo. Entonces usted no se equivocó, vino al lugar correcto. Me recordaba que hace mucho tiempo atrás, en una de las series que tocábamos acá en la iglesia, y hacíamos tan representativa esta serie y marcó mucho nuestras mentes y corazones, y la serie se llamaba La Carrera de la Vida, y colocábamos diferentes dibujos alusivos al tema, y algo muy lindo, porque nos hablaba del libro de Hebreos, en donde podemos encontrar grandes hombres. Pero cuando le digo grandes hombres, no es porque sean más grandes que usted y yo. Eran hombres tan comunes, tan corrientes, tan normales, así como usted y yo. Pero la Biblia los registra de una manera bastante poderosa, por no decir sobrenatural, porque estos hombres pusieron su fe en lo extraordinario, pusieron su fe en lo sobrenatural. Y desde aquí creo que Dios comienza a hablar a nuestras vidas, porque estos hombres hicieron que su futuro fuera resistente a Satanás en sus vidas.
Entonces esto es como un pan para nosotros, para que nosotros podamos entender, siendo estas personas grandes ejemplos en nuestras vidas. Y si ellos lo lograron con esa fe extraordinaria puesta en el Señor, ¿por qué usted y yo no lo podemos lograr? Amén. Podemos lograr muchas cosas. No creo que haya, aunque tal vez sí pueda que haya alguna diferencia por muchas razones, el tiempo en el cual ellos vivieron al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero lograron tantas cosas, tantos éxitos. Cuando usted tenga la oportunidad de leer el libro de Hebreos, ahí va a encontrar hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José. Sus vidas fueron un ejemplo extraordinario, siguen siendo un ejemplo extraordinario para nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan un buen futuro? Yo anhelo un buen futuro para mí, anhelo un buen futuro para mi familia. Pero quizá usted sea una persona que diga, ¿cómo hago yo para poder adquirir, para poder llegar a tener un buen futuro para mi familia si no tengo sabiduría? Y es tan importante la sabiduría en nuestras vidas para muchas cosas, no solo para proporcionar un futuro apropiado para nosotros, para nuestra familia. Es tan indispensable. Y la Biblia, creo que muchos de ustedes han hecho esta lectura y se han percatado. A veces adolecemos de sabiduría y por eso cometemos muchas faltas, cometemos muchos errores. Pero si usted quiere sabiduría para un futuro mejor para usted y sus hijos, tiene donde usted recurrir. Y la Biblia lo registra en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículo 5, en donde dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Me gustaría que usted repitiera esta expresión bíblica conmigo. Amén, hermano. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aquí tiene una gran clave. No se deje usted inducir por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos ante la respuesta que usted anhela en la diversidad de situaciones en nuestras vidas. Si usted, hace poco me pedían un consejo a través de un correo electrónico que me enviaron, y un correo que me llamó mucho la atención. Entonces, cabalmente vengo y aplico lo que yo he aprendido a través de la sabiduría divina. Porque si nos dejamos ir por nuestros propios criterios, conceptos, deseos, anhelos, corremos mucho riesgo de perder, corremos mucho riesgo de seguir cometiendo errores y caer en un fracaso. Y Dios no quiere que nosotros fracasemos. Por eso Dios dice, la sabiduría está expuesta para todos. Está expuesta para todos. ¿Y cómo la va a dar Dios? Dios no la va a dar por poquitos, sino que dice que la va a dar de una manera abundante. Amén. Entonces, si a usted le falla un poco el coco, hermano, ¿qué le cuesta venir? Papi, dame sabiduría para poder hacer lo que tengo que hacer en este momento. Lo que pasa es que no le pedimos a Dios. Tan solo Él está diciendo:
pídala a Dios. No nos conduzcamos con nuestra sabiduría humana, sino que seamos conducidos a través de la sabiduría divina. Sabiduría es una expresión que en el griego quiere decir claridad en las cosas espirituales. Claridad en las cosas espirituales. Eso quiere decir sabiduría. Entonces a usted se le va a despejar su mente. Más cuando tal vez andamos agitados, atareados. Miren, lo mejor es venir y retroceder un poco y templar su vida y pedirle a Dios esa sabiduría, especialmente cuando nos toca que tomar decisiones bastante fuertes. Ahí está una gran clave para usted. El otro día mencionaba que nosotros como seres humanos somos una tremenda fábrica de pensamientos. Pues decíamos que el ser humano fabrica aproximadamente 20,000 a 30,000 pensamientos diarios. Usted se puede imaginar, usted es parte experimental de esos 30,000 pensamientos en el día. Y esos pensamientos muchas veces son frases cortas. Y sabe que el 95% de esos pensamientos tienen que ver con su pasado. Entonces, de esos pensamientos, usted tiene que escoger uno para poder tomar decisiones en la vida. Y nos toca que tomar 1,000 decisiones diariamente. Desde el momento en que usted se levanta, usted tiene que empezar a tomar decisiones. En primer lugar, usted se levanta, usted se decide si se baña o no se baña. Usted decide si se cambia o no se cambia. Usted decide qué ropa se va a poner. Y así sucesivamente hasta poder llegar a decidir si usted quiere ser fiel o no quiere ser fiel a Dios. Tenemos muchas, pero muchas decisiones. Y hay decisiones correctas como hay decisiones que son incorrectas. Pero Dios, a través de su inmensa sabiduría, quiere que nosotros tomemos las decisiones correctas. Entonces es importante, si nuestras decisiones están siendo guiadas, es bueno que nosotros analicemos si nuestras decisiones están siendo guiadas con la sabiduría divina del Señor. Porque no podemos tirar nuestra propia sabiduría, sino con ser conducentes a través de la sabiduría de Dios. Amén. Bueno, de más está decir el tiempo que vivimos. Lo mencionamos a cada momento. Vivimos tiempos inciertos en esta vida. Y hay mucha gente que está con gran temor. Hay mucha gente que como consecuencia de esta incertidumbre se están enfocando en las noticias, se están enfocando en las diferentes estadísticas de los diferentes acontecimientos en la vida, como por ejemplo la corrupción, la delincuencia, los delitos, el abuso de diferentes sustancias que se están consumiendo hoy en día. Entonces, la gente vive atemorizada por todos estos acontecimientos. Pero también muchas personas en la actualidad están sufriendo los desgarradores, ahí sí que no se le puede llamar de otra manera, los desgarradores resultados que llevan a un fracaso a aquello que Dios instituyó desde el principio, aquello que Dios lo configuró desde un principio y que es el matrimonio, que es el hogar. Muchas personas están sufriendo en la actualidad porque sus hogares no están siendo fundadas en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Entonces vienen devastaciones tremendas, no solo a los hogares sin Cristo, sino que también a los hogares con Cristo Jesús. Y es de lamentar. Entonces la gente dice, tanto problema, cada día las cosas se están poniendo peor.
usted habla con una persona, diariamente se encuentra con diferentes personas, a más de alguno le va a decir, qué difícil está la vida. ¿Sí o no? Está bien difícil. Como alguien la vez pasada me decía, pastor, ahora no se puede ahorrar. Pastor, no alcanza la economía, no es suficiente para poder subsistir en la actualidad. Y si bien es cierto, pues para esta gente podría ser incierto un futuro, pero para usted y para mí no. Para usted y para mí no. Amén. Entonces, si hay gente con esa incertidumbre, que se ponga a pensar, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué es que esto me está aconteciendo a mí? ¿Por qué esta vida ahora tan dificultosa, tan cruenta? ¿Sabe qué digo yo? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos del pacto del Dios Altísimo, que tiene el control de nuestras vidas, que tiene el control del hoy, que tiene el control del mañana, que tiene el control de nuestro futuro. Entonces yo no me voy a agobiar, yo no me voy a sumergir en una incertidumbre. Aún así las estadísticas me estén marcando lo peor en este mundo, hermano, mis ojos no van a estar puestas en una estadística, sino que mis ojos van a estar puestas a aquel que me incluyó dentro de su plan perfecto y que se llama Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos una gran confianza. Nuestra confianza es mucho mayor que aquel que no conoce la verdad. Pero sí es necesario que nosotros o aprendemos o reaprendemos a caminar en fe y en la sabiduría de Dios. Caminar en fe y caminar en la sabiduría de Dios. Porque de esta manera, hermano, nosotros vamos a ver descubiertos el plan futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí hay 3 bendiciones específicas, y quizá pudieran haber mucho más, pero nosotros podemos encontrar 3 bendiciones específicas cuando caminamos en fe y en la sabiduría de Dios. La primera es espiritual, la segunda es material y la tercera es victoria. Le hablo de la bendición espiritual. ¿Cuántos no necesitamos o requerimos la bendición espiritual? Todos. Le hablo de la bendición material. Queremos la bendición material, necesitamos la bendición material y la bendición de la victoria luego de haber obtenido las 2 bendiciones anteriores. Amén. Entonces, pueden haber circunstancias que estén rodeando nuestras vidas, pero si nosotros estamos bajo la cobertura, bajo el plan perfecto, si nosotros estamos bajo ese pacto del Dios Altísimo, hermano, todo va a obrar para bien, como dice su palabra. Sabemos que todos los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, todas las cosas obrarán para bien en nuestras vidas. Y amén, hermano. Gloria a Dios. Oiga, la clave para un futuro asegurado es caminar en la sabiduría divina. La clave para un futuro asegurado es caminar en la sabiduría divina. Le leo Hebreos 11, versículos 20 al 22, que dicen de la siguiente manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró
apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 3 veces se menciona ahí la expresión por la fe. Qué bonito fuera que nosotros aquí, en la continuación del libro de los Hechos, pudieran decir por la fe Edwin Olavarruet, por la fe Nelly de Linares, por la fe María Fernanda, por la fe. Estos hombres de los cuales menciona la palabra del Señor aseguraron sus futuros. Y estamos hablando de cómo nosotros a través de la sabiduría divina podemos asegurar nuestro futuro. Es necesario que nosotros mismos podamos asegurar nuestro futuro. Entonces, ¿qué fue? Por la fe, dice, por la fe. O sea, que ellos pusieron su fe completa en Dios. Pusieron toda su fe en el Señor. Pusieron su fe en la palabra. Pusieron su fe en la sabiduría de Dios. Y los tiempos eran bastante diferentes a nuestros tiempos. Entonces cada uno de estos hombres por la fe aseguró su futuro a sí mismo. Y no solo aseguraron su futuro para ellos, sino que aseguraron el futuro para sus descendientes también. Ahora, quiero hablarles de un hombre que la Biblia también lo menciona en el libro de Hebreos, y es de Abraham. Y aquí hay una característica un tanto diferente a estos 3 hombres de los cuales la Biblia nos habla, porque Abraham como que trascendió mucho más allá por lo que el Señor le explica, le dice cuando Él lo llama. Abraham fue un hombre que caminó en sabiduría. Por algo este hombre es llamado el padre de las multitudes, el padre de la fe, un hombre que caminó en sabiduría y un hombre que aseguró su futuro para sí mismo, aseguró su futuro para sus descendientes y aseguró, escuche, potencialmente el futuro para el resto del mundo. O sea, esta es una gran diferencia entre Abraham y los otros. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham: voy a hacer una nación grande a través de ti. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces esa bendición, hermano, llega hasta nuestras vidas, llega hasta nuestros tiempos. Entonces Dios quiere que nosotros, a pesar de ser calificados como nación santa, quiere que nosotros seamos una gran nación y que nuestras familias sean de bendición en esta tierra. La bendición que fue dada a Abraham es una bendición que me llega a mí, es una bendición que le llega a usted también. Abraham tenía mucha fe, pero fíjese que sin embargo no siempre Abraham caminó con sabiduría, y vamos a ver parte de esto. Y cuando no lo hizo, obtuvo resultados desastrosos. Si alguien está escuchando, cuando no caminamos en la sabiduría de Dios, los resultados van a ser nefastos, los resultados van a ser desagradables. Cuando caminamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, vamos a tener fracasos, van a haber desastres en nuestras vidas. Y a Abraham le sucedió. Ahora, hubo un llamado para la vida de Abraham, porque el Señor viene y le dice: sal de tu casa y sal de tu parentela. El Señor a usted le dijo: sal de tu casa y sal de tu parentela. Amén. Pero todos tenemos la capacidad de tomar decisiones, todos tenemos la capacidad de elección. Usted y yo elegimos lo mejor, elegimos el camino del Señor, y aquí estamos para honra y gloria del Señor. Tuvimos esa capacidad, pero permítame decirle, no todos tienen la capacidad de elección.
Porque hay quienes eligen de acuerdo a su propia prudencia, de acuerdo a su manera de pensar, y cometen errores. Pero es bonito venir y tener esa capacidad que viene de parte de Dios para poder decidir y para poder elegir, especialmente en las cosas espirituales. Y Abraham, la verdad es que llama poderosamente la atención, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo que dice en Génesis 12:1 al 3, todo como cuando el Señor viene y lo llama y le dice: te vas de tu casa, te vas de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y sabe que, digo, llama mucho la atención porque Abraham no fue el tipo de persona que dijo: bueno, como tengo 30,000 pensamientos, podré tener 30,000 decisiones. Yo estoy bien como estoy. Y usted ha escuchado esto de mucha gente en el mundo. Yo no necesito ir a la iglesia. Cuando usted invita a alguien, dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien así como estoy. Están cómodos, viven una vida tal vez en bonanza, viven una vida desahogada, pero la diferencia es que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ellos pueden expresar: estoy bien, pero usted y yo sabemos que no están bien, porque aquella persona que no tiene a Cristo no está bien. Así de sencillo. Abraham pudo haber dicho: bueno, que me vaya de mi casa, de mi parentela, a un lugar que yo no conozco. Esos son mis pensamientos de plano, ¿verdad? Se puso a pensar 20,000, 30,000 pensamientos que están llegando a mi mente y que me están diciendo que me vaya de mi casa, pero si yo vivo bien donde estoy, ¿para qué quiero más? Es la expresión de muchos. Pero Abraham no pensó, Abraham tampoco dijo estas palabras, sino que Abraham, él obedeció a Dios. Entonces él tuvo la capacidad de elegir lo que mejor era para él, y era seguir la voz de Dios, porque él escuchó la voz del Señor. Esto va un poquitito más allá para que usted y yo podamos entender. Abraham vivía en una nación totalmente idolátrica, Ur de los Caldeos. Un tiempo atrás la pastora nos explicó acerca de la situación de vida en Ur de los Caldeos, pero era una ciudad religiosa, era una ciudad idolátrica, y tal parece, de acuerdo a lo que la Biblia nos habla por ahí en Josué capítulo 24, no me recuerdo qué versículo, nos habla de que ellos, desde sus antepasados hasta el tiempo de Abraham, servían a dioses ajenos. Entonces podríamos decir de que Abraham como que no era una buena cosa, pero Dios le habló. Así como Dios le habló a usted no siendo buena cosa, Dios habló a mi vida no siendo buena cosa. Pero había una gran diferencia, porque Abraham no fue como su caso, amado hermano, en el cual usted tuvo a alguien que vino y lo invitó a un GPS, en donde usted tuvo a alguien que le dijo: mira, vamos a una fiesta a la iglesia. Abraham no tuvo a nadie que lo llevara a un GPS, no tuvo a nadie que lo llevara a la iglesia, ni mucho menos a la ciudad, y peor en la ciudad donde él vivía, el llegar un evangelista y proclamar la palabra del Señor para buscar la salvación de Abraham. No. Y esta es la gran diferencia. Abraham fue un hombre que se dejó guiar por la palabra hablada de Dios, y esa palabra hablada de Dios lo convenció. Esa palabra hablada no tenía una Biblia como usted la tiene hoy, y usted puede venir y leer. Abraham no lo tenía. Somos tan privilegiados
del trato que Dios tiene para con nuestras vidas, hermano, y aún así rechazamos, aún así renegamos, aún así rehusamos, aún así nos queremos apartar, teniendo todo un bagaje de recurso espiritual para nuestras vidas que Abraham no lo tenía y usted lo tiene. Es una gran diferencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? No es como que a usted venga y le digan: mire, hermano, la palabra del Señor dice que te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, y que usted está viendo que alguien está leyendo la palabra del Señor. No, es diferente con la vida de Abraham. Él escuchó la voz de Dios. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Fue dar un paso de fe con relación a esa palabra hablada. Mire, esto me reanima tremendamente, porque nosotros tenemos un gran recurso en nuestras vidas. Y Abraham, viviendo en las condiciones religiosas, idolátricas en las cuales él vivía, de una u otra forma, así como Rahab la prostituta, que ya había escuchado hablar del Señor, yo creo que Abraham ya había escuchado hablar del Señor. Por eso es de que podría decir de que a él se le hizo fácil como dar ese paso de fe al escuchar la voz del Señor, cuando él le dijo: deja tu casa, deja tu parentela. Y a usted le costó, ¿sí o no? Venite, hombre, vamos a la iglesia. Llego más tarde. Mira que va a estar bonito, va a haber una fiesta sí, voy a llegar. Paso por vos. No tengas pena, yo voy. Y nunca venía. Y ahora que está aquí dice: me arrepiento de no haber venido. ¿Sí o no? Nos arrepentimos todo el tiempo que nosotros perdimos. Pero sigamos. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? ¿Cómo? Patricia. No lo oigo, hermano. Me grite. Sara. Ajá. Sara. Cuando usted va, y si quiere vaya conmigo, ahí al libro de Génesis, en el capítulo número 12, versículo número 1. Yo solo había escrito una pequeña frase ahí para poder ejemplificar lo que voy a hablarle en este momento. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la palabra hablada que llegó a la vida de Abraham. Ahora, ¿por qué le pregunto el nombre de la esposa de Abraham? Porque obviamente, si esta palabra llegó a Abraham, la esposa tenía que saber la palabra que le había llegado a él. Y ojo, iglesia, porque Sara ha de haber meditado en esta palabra, y quizá meditó específicamente en la palabra en donde dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a pesar de haber tenido ya la promesa de parte del Señor para la vida de ellos, Sara se puso a maquinar. Sara se puso a pensar, se puso a meditar, quizá a su manera, y quizás se ponía a pensar: ¿cómo es que puede suceder esto? Si solo Abraham y yo somos.
Entonces, ¿cómo es que van a ser benditas en nosotros las familias de la tierra si nosotros ni siquiera familia tenemos? ¿Me está entendiendo? ¿Ah? Eso fue lo que pudo haber pensado ella. Pero oiga, lamentablemente Sara se adelantó, Sara aceleró el calendario de Dios. Y ese es el error que tristemente muchos cometen: adelantarse a los designios, adelantarse a las promesas de Dios. Ya había habido una promesa en la cual el Señor les había dicho de que les iba a dar prole, que les iba a dar un hijo. Pero como usted es un poco acelerado y decir, ¿cuándo es que va a suceder? Me dijeron que más o menos este año, pero ya está pasando este año y no sucede absolutamente nada. Mejor voy a hacer las cosas de acuerdo como yo pienso. Eso fue lo que dijo Sara. Entonces, ¿qué pasó? Usted sabe la historia. Sara vino y le dijo a Abraham: mira, papito, yo quiero que tú tengas relaciones sexuales con Agar, que era su sirvienta egipcia. Y sabe usted que Abraham, no sé cómo sería la respuesta, como no sé cómo sería su respuesta de hombre si su mujer le dijera lo mismo. ¿Aló? Mira, quiero que tengas relaciones con la muchacha, porque no tenemos familia. Y Dios ya nos prometió, pero no hay manera, no se mira claro. Yo creo que usted sería un hombre que le dijera a su mujer: está loca, mujer. Usted no haría lo que Abraham hizo. O algún zafado diría: si Abraham lo hizo, lo voy a hacer también. Entonces Abraham viene y probablemente le ha de haber rechazado la propuesta a Sara, no lo sé. Pero lo que sé es lo que registra la Biblia, porque la Biblia registra de que él indudablemente tuvo relaciones con Agar, la sirvienta de Sara, y de ahí nació un niño llamado Ismael. Pero este niño Ismael no era la simiente prometida de parte de Dios. Entonces esto quiere decir de que Sara y Abraham actuaron en la carne, no actuaron en el espíritu. Amén. Esto quiere decir que Sara y Abraham actuaron fuera de la voluntad de Dios y actuaron no caminando en la sabiduría de Dios. Por eso le digo, Abraham, llamado un hombre grande en la fe, extraordinaria fe, sin embargo tuvo su momento en el cual él no caminó en la sabiduría de Dios. Y esto nos pasa mucho a nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios. Porque a veces no acatamos las órdenes, no acatamos las promesas, los preceptos que vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Porque como seres humanos, por naturaleza, tenemos la tendencia a ser muy orgullosos. Tenemos la tendencia a ser autosuficientes. No necesitamos ayuda. Yo decía el otro día que hemos visto muchos hogares quizá en problemas, como aquella serie que tuvimos de Casas Vemos, Hogares No Sabemos. Porque usted puede ver a la familia fuera en la calle, pero usted no sabe cuál es la conducta o el comportamiento de la familia adentro de la casa. Entonces, hay matrimonios que tristemente pueda que estén teniendo conflictos y conflictos serios, y son una sola fachada, porque ellos nunca vienen y comparten, nunca vienen y probablemente reciben un consejo, y tristemente esto, cuando no es atendido, va a venir y va a caer en un fracaso. Y son los fracasos que actualmente nosotros estamos viendo en los hogares y en los matrimonios hoy en día. Pero Dios quiere que nosotros seamos conducentes a través de la sabiduría de Dios y no a través de nuestra sabiduría e inteligencia,
porque si usted se deja guiar por su propia sabiduría, va a ser insuficiente y lo más seguro es que esto lo va a conducir al fracaso. Amén, iglesia. Diga, yo necesito la sabiduría de Dios. Fíjese que Abraham es como venir y no creer cómo Abraham pudo haber incurrido en una falta como tal. Porque, ¿por qué Abraham tuvo esa tremenda fe cuando Dios le habló que se fuera de su casa, de su parentela? Tuvo fe. Pero ¿por qué Abraham, no me lo pregunte, vino y actuó fuera de la sabiduría de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Esto nos queda a nosotros como un gran ejemplo para no cometer errores como los que cometió Abraham en los diferentes parámetros de nuestras vidas, sino que utilicemos la sabiduría que es de Dios en todo lo que nosotros pretendamos hacer en nuestras vidas. Ahora, hay una expresión que yo la anoté acá que dice: la fe es la que nos despierta para ver la verdad y la sabiduría es la que nos ayuda a vivir la verdad. Se lo repito, la fe es lo que nos despierta para ver la verdad y la sabiduría es la que nos ayuda a vivir esa verdad. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí como hogares representados anhelamos verdaderamente que nuestros hogares sean resistentes a Satanás? Amén. Anhelamos. Yo anhelo que mi hogar sea un hogar resistente a Satanás. Y qué lindo la manera en la cual Dios nos ha venido hablando. Pero una de las cosas de tantas de las cuales hemos venido hablando, para que mi hogar sea un hogar resistente a Satanás, yo tengo que hacer las cosas a la manera de Dios y pasar tiempo con Dios. Si yo quiero que mi hogar sea resistente a Satanás, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios y pasar tiempo con el Señor. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, el Señor nos permite y nos transporta a niveles muy, pero muy superiores a los cuales el mundo actualmente vive. Y niveles en los cuales podríamos hablar de cosas sobrenaturales, podríamos hablar de cosas extraordinarias. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos operar en la sobrenaturalidad de Dios? Yo anhelo seguir operando en la sobrenaturalidad de Dios, porque yo quiero dejar de ser un creyente mediocre. Yo no le estoy diciendo que usted es un creyente mediocre. Simplemente lo estoy invitando para que usted pueda alcanzar lo extraordinario de Dios, lo sobrenatural del Señor. Porque qué lindo es, hermano, que usted se pueda mover en ese ambiente en donde usted pueda correr con su vecino o pueda, en donde quiera que usted se desenvuelva, utilizar sus manos, imponer sus manos sobre la vida de los enfermos y que los enfermos sanen. Yo no sé si usted anhela eso, pero qué lindo es que nosotros cuando estemos orando podamos decirle al Señor: Señor, mueve esa montaña que está obstaculizando mi vida. Como dice tu palabra, cualquiera que dijere a ese monte, quítate de ahí, y usted ver físicamente cómo esa montaña se mueve. Hermano, Dios quiere que nosotros nos movamos en lo extraordinario y en lo sobrenatural de Él, como cuando sucedió con la vida de Moisés. Moisés, cuando estaba parado enfrente del mar rojo, el Señor le dio la orden y Moisés obedeció. Digan obediencia. Entonces el Señor le dijo:
dile al pueblo que marche. En sus propias fuerzas, aún teniendo lo que él tenía en la mano, era como imposible, viendo un mar humanamente, decirle a un pueblo que marchen hacia adelante, porque mi mente humana lo que a mí me está dictando es: ¿cómo me voy a meter en el mar si no sé nadar? Moisés no podía tener el poder de venir y hacer que el mar se dividiera de par en par, pero sí tenía el poder en sus manos. Cuando él le dijo: levanta la vara y divide ese mar. Hermano, cuando nosotros anhelamos y queremos hacer cosas extraordinarias en el Señor, permitamos que sea el Espíritu Santo que haga la parte que nosotros no podemos hacer. Porque humanamente usted no puede venir y dividir un mar, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces, ¿en qué consiste que yo venga y realice la sobrenaturalidad de Dios? Va a consistir en la obediencia que yo tenga al Señor. Moisés obedeció. Moisés obedeció. Y cuando él levantó la vara, el mar se abrió de par en par. Quizá ustedes tengan o no tengan los recursos para poder decir: ¿cómo quisiera yo tener la fuente? ¿Cómo quisiera yo tener los ingresos? ¿Cómo quisiera tener esa afluencia de recursos para poder asegurar a mi familia, para poder asegurar a mi hogar? Y pueda que estés pensando: no tengo los medios, no tengo los recursos. Si bien es cierto, la palabra del Señor me dice que si estoy falto de sabiduría, que la pida. Pues dé el paso. Si usted está falto de sabiduría, pídala, que la va a dar abundantemente. Pero si usted no tiene los recursos, hermano, tiene manos. Y tiene manos para poder levantarlas al cielo y decir: así como un Moisés levantó la vara y el mar se abrió de par en par, yo creo en tu palabra, Señor, y yo levanto mis manos ahora, teniendo o no teniendo capacidad, teniendo o no teniendo los recursos. Yo levanto mis manos, Señor, porque yo hoy he tomado la decisión de asegurar a mi familia, de que mi familia tenga un buen futuro. Dicen amén, iglesia. Voy terminando. Génesis 25:11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Si yo le pregunto a usted: ¿Isaac fue bendecido? Yo sé que usted me va a contestar que sí fue bendecido, porque la palabra del Señor nos lo está diciendo. Pero si yo le pregunto a usted: ¿quién bendijo a Isaac? Yo sé que como estoy hablando con personas inteligentes y sabias, usted me va a decir: Dios bendijo, sí, porque la palabra del Señor dice: Dios bendijo a Isaac su hijo. Pero iglesia, ojo, Dios utilizó la vida de un Abraham como padre para que la vida de Isaac fuera bendecida. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Abraham como padre fue utilizado por el Señor para causar el efecto de la bendición en su hijo. Muchos de nosotros como padres nos movemos, muchos de nosotros como padres realizamos, programamos, hacemos, trabajamos, nos desenvolvemos para darles un buen futuro a nuestros hijos, para poder asegurar un buen futuro a nuestros hijos. Y esa era la mentalidad de Abraham. Dios usó a Abraham como un instrumento para que su hijo, después de que él muriera, fuera bendecido, que Isaac fuera bendecido. Esto a mí me dice que Dios le permitió a Abraham no solo prepararse a él mismo para ejercer el efecto de la bendición en su vida, sino que
Dios le permitió a Abraham preparar a su propio hijo para un futuro venidero. Mire cómo es de linda la palabra. La palabra, como decía en un principio, la persona que me dice, mucha gente se pierde, mucha gente no entiendo qué le pasa, pero la Biblia nos está enseñando cómo nosotros con la sabiduría divina podemos permitir que nuestros hijos sean bendecidos. No solo nuestros hijos, nosotros también vamos a ser bendecidos. Abraham fue bendecido y Dios bendijo a Isaac. Pero aquí hay algo que le quiero enseñar y para terminar. Abraham prepara a un Isaac, pero por sobre todas las cosas, ¿qué fue lo que hizo Moisés cuando levantó la vara? Obedeció al Señor. Él obedeció, no simplemente agarró la vara, la levantó y la movió y se abrió. No, él antes obedeció al Señor. Es importante, la sabiduría divina es importante, pero también es importante que usted y yo obedezcamos la voz de Dios, obedezcamos al Señor. Si yo quiero asegurar mi futuro, tengo que obedecer lo que Dios dice, porque si no obedezco, de plano voy a ser un fracaso. Entonces, Abraham prepara a Isaac. Y ustedes saben la historia, cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y ustedes conocen bien esa historia. Y además de ser llamado el padre de la fe, es conocido como el padre de la obediencia. Entonces es tan importantísimo para nosotros que seamos obedientes a Dios. Pero hay algo que llamó la atención. Y se lo quiero dejar para que usted lo use como un gran recurso para su vida. Porque hablamos de la incertidumbre en la cual nosotros nos vivimos en este mundo. La vez pasada estuvimos hablando acerca de los diferentes sistemas que lamentablemente están acechando nuestras familias con un espíritu de muerte, y cómo muchos de nuestros hijos que están en las escuelas, colegios y universidades están siendo acechados por ese espíritu de muerte. Abraham, además de preparar a su hijo Isaac, oró por él. Ya en oración, la oración es efectiva. Diga, la oración es efectiva, es eficaz. Hermano, ya es bueno que nos sacudamos nuestras rodillas y empecemos a orar. ¿Sabe por qué le digo? Yo ahora entiendo esto. Lanzar una oración hacia el trono de la gracia implica que yo esté sembrando una semilla. Y cuando usted escucha hablar de sembrar una semilla, no solo se circunscribe a lo material o a lo económico. Sembramos semillas financieras, pero la oración también nos permite a nosotros abrir un tesoro en el cielo. Por eso la Biblia nos dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Hermano, cuando usted dobla sus rodillas y ora por sus hijos, ora por su familia, ora por su cónyuge, usted estará abriendo una cuenta. Es como abrir una cuenta bancaria. Usted va al banco, usted quiere entrar en un sistema de ahorro, usted abre una cuenta en el banco y de cuando en cuando puede, usted va depositando en ese banco y la cuenta se va haciendo cada vez más grande. Cada vez que usted en el presente, si usted tiene esa cuenta bancaria en el tesoro del cielo, cada vez que usted doble sus rodillas y ore por su familia, ore por sus hijos, ore por su cónyuge, hermano, usted está haciendo un depósito en el tesoro celestial. ¿Por qué? Usted ora en el presente para que en el futuro su familia reciba la bendición de Dios. ¿Hay alguien que me entendió?
Usted está orando el día de hoy por sus hijos y orando para que sean bendecidos, orando para que Dios les dé sabiduría, orando para que Dios los aparte de las maquinaciones del enemigo, o orando por esto, orando por los otros, orando para que sus niños se mantengan fieles al Señor. Y cada vez que usted esté lanzando esa oración hasta el trono de la gracia, usted está haciendo depósitos, hermano. Usted está haciendo grandes depósitos en el tesoro del cielo, para que el día de mañana, hermano, se haya muerto o no se haya muerto, sus hijos, hermano, se van a ver cumplidas las promesas a través de la oración. Sus hijos van a seguir después de usted. Amén. Termino con esto. Dice la Biblia en Génesis 25:5: y Abraham dio todo cuanto tenía, a Isaac. Le transfirió todo. O sea, Abraham fue un gran padre. Abraham le dio del grueso de todo lo que él tenía, se lo dio a su hijo. Y a pesar de que Abraham tenía otros hijos con su segunda esposa llamada Setura, también a ellos les dio regalos, les dio su parte, pero los apartó de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era la simiente que Dios había prometido a Abraham. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar este hogar? Un hogar con una tremenda sabiduría. Un hombre con una tremenda sabiduría, con un potencial de fe grandísimo, con una fe extraordinaria, con una fe sobrenatural, la cual yo, en el nombre poderoso de Jesús, implanto en su vida, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Que la sobrenaturalidad de Dios sea en su vida, que lo extraordinario de Dios sea en su vida. Póngase de pie, vamos a hacer un depósito a través de esta oración en el tesoro del cielo.